exclusively on ESPN Plus. UFC 313, Saturday. Reigning light heavyweight champion Alex Pereira defends his title against number one contender Magomed Ankalaev, and an explosive lightweight bout between Justin Gaethje and Rafael Pazzi. UFC 313, Saturday at 10 p.m. Eastern. Buy it on ESPNplus.com/PPV. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Gordon Stuart Northcott fue un notorio asesino serial americano-canadiense, cuyos crímenes sacudieron a ambas naciones a principios del siglo XX. Sus acciones, que dejaron una marca imborrable en la historia de la psicología criminal y aplicación de la ley, fueron una terrible muestra de la perversión humana y el lado oscuro de la historia americana. Northcott fue conocido por sus sádicos crímenes. Esta es su historia, una de malicia estremecedora y brutales asesinatos, repercusión de una crianza trágica y disfuncional que posiblemente dieron forma a su horrible comportamiento. Gordon Stuart Northcott nació el 9 de noviembre de 1906 en Winnipeg, Canadá. Fue el hijo mayor de Samuel y Sarah Northcott. Su padre era una figura autoritaria, abusivo y frecuentemente descrito como déspota y cruel. Su madre tenía una personalidad pasiva, pero la problemática relación entre ellos tendría un fuerte impacto en el desarrollo emocional y mental de Gordon. Desde una temprana edad, él mostró signos de comportamiento problemático, incluido maltrato a los animales, lo cual, como sabemos, puede ser visto como una advertencia de tendencias violentas en la adultez. La familia de Gordon se mudó a los Estados Unidos cuando él era apenas un niño y se establecieron en California. En un principio, llegaron al pequeño poblado rural de Pomona, a casi 50 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles. Desde su llegada, la familia continuó teniendo una situación económica poco estable. Él mostraba brillantez, inteligencia, pero solo en algunos aspectos de su vida. Al mismo tiempo, sus tendencias y comportamientos problemáticos iban en aumento. Él continuaba maltratando animales, además de mostrar una inquietante fascinación por la violencia. La actitud autoritaria y abusiva de su padre se mantenían constante, así como la de su madre, quien en ocasiones era cómplice del actuar de su hijo al tratar de encubrir
o ignorar sus acciones. En 1924, la familia Northcott se mudó a un rancho en la zona rural de Greenville, California. Ahí, el padre, Samuel, compró un terreno, una granja, que usaría para criar pollos. Este rancho aislado sería el lugar donde Gordon llevaría a cabo sus crímenes más atroces. Aparentemente, sus padres, Samuel y Sarah, tenían una relación extremadamente tensa. Y muchos creen que el abuso y manipulación emocional por parte de Samuel hacia Gordon jugaron un papel crucial en la transformación de este en un asesino. Gordon habló con algunos de sus familiares y los convenció de que su sobrino, Stanford Clark, de 11 años de edad, se mudara a California para ayudarlo en la operación del rancho. Se cree que él comenzó a abusar física y sexualmente de Stanford. En este rancho, Gordon comenzó a reclutar jóvenes varones para que trabajaran con él. Una estrategia que utilizaría para llevar a cabo sus asesinatos. A pesar de sus signos de comportamiento problemático, nadie sospechaba lo que ocurriría dentro de esas instalaciones aisladas. En ese tiempo, Gordon comenzó a planificar y ejecutar una serie de atrocidades que cambiarían la vida de muchas personas. A la edad de 21 años, Gordon mostraba cada vez más signos de ser un individuo perturbador. Había sido señalado como culpable de abusar sexualmente de otros jóvenes y de frecuentemente hacer comentarios bizarros y perturbadores. Fue alrededor de esa época cuando se vio envuelto en los trágicos eventos por los que sería conocido. En febrero de 1928, oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dieron con una bolsa de tela en una zanja cerca de la zona conocida como La Puente. Dentro encontraron el cuerpo sin cabeza de un joven adolescente que había sido disparado en el corazón con un rifle calibre 22. En los meses siguientes, 3 jóvenes más desaparecieron. Walter Collins, de solo 12 años de edad, desapareció de Los Ángeles en 1928. Walter había estado jugando con amigos cuando simplemente desapareció sin dejar rastro. Este hecho atrajo la atención de los medios de comunicación y generó una intensa búsqueda liderada por su madre, Christine Collins. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Gordon Northcott había secuestrado a Walter y lo había llevado a su rancho en Greenville, donde lo asesinó brutalmente. Lamentablemente, Walter no fue el único niño que Northcott mató. En el mismo periodo, otro niño llamado Louis Buddy D. Lee, de 15 años de edad, también fue secuestrado y asesinado por el mismo sujeto. Se sospecha que hubo otros niños que fueron víctimas de Northcott, aunque los detalles son menos claros. Nelson y Louis Winslow, de 10 y 12 años respectivamente, desaparecieron en mayo de ese año mientras se dirigían a su casa después de una reunión del club de yates a escala a la que pertenecían. En total, se cree que al menos 3 niños
fueron asesinados en el rancho de Winville, aunque algunos informes sugieren que pudieron haber sido más. La desaparición de Walter fue un caso de gran interés mediático, lo que llevó a las autoridades a investigar con más profundidad. A pesar de los esfuerzos por localizar al niño, las pistas parecían desvanecerse, hasta que un testigo, un joven que había trabajado en el rancho de Northcott, dio la clave para descubrir la verdad. En agosto de 1928, la hermana de Gordon y madre de Sanford, preocupada por el bienestar de su hijo, visitó el rancho de Winville. Ahí, él le dijo a su madre que temía por su vida y que su tío había asesinado a 4 chicos en el lugar. Ella regresó a Canadá, donde escribió al cónsul americano sobre lo que su hijo le había dicho. El cónsul, a su vez, contactó al Departamento de Policía de Los Ángeles sobre las declaraciones. Unos días después, el 31 de ese mismo mes, los oficiales de la Policía de Los Ángeles finalmente allanaron el rancho de Winville y descubrieron lo que más tarde se conocería como, cito, la Casa del Terror. Encontraron restos humanos enterrados en el terreno, junto con prendas de ropa y otros objetos que pertenecían a los niños desaparecidos. De acuerdo a su descubrimiento, Northcott había torturado, asesinado y desmembrado a sus víctimas y las había enterrado en el mismo rancho. Cuando la policía intentó arrestar a Gordon, él ya se había dado a la fuga. Logró evadir a las autoridades por algunas semanas, pero finalmente fue capturado en Canadá, donde un residente lo había reconocido y contactó a la policía. El hecho de que un joven de 22 años de edad pudiera cometer tales atrocidades dejó atónitos a los investigadores y a la sociedad en general. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por huir, la evidencia en su contra era abrumadora. En la propiedad, la policía también encontró un libro de la biblioteca de Pomona que uno de los hermanos Winslow había sacado a préstamo. Gordon fue extraditado a los Estados Unidos, donde se enfrentaría a los cargos por sus horrendos asesinatos. Durante su detención, envió a los investigadores en búsquedas sin sentido. Dibujó mapas donde señalaba más cuerpos se encontraban enterrados. Pero todo esto era falso. Conforme la investigación avanzaba, se descubrió más información. Lo más espeluznante de estos crímenes fue la presunta implicación de la madre de Gordon, Sarah, quien aparentemente estaba involucrada en los secuestros y asesinatos. Aunque se argumentó que ella estaba bajo la influencia de su hijo y que pudo haber sido manipulada o amenazada. La participación de Sarah en los crímenes se convirtió en uno de los aspectos más perturbadores del caso. Aunque ella lo negó, la evidencia señalaba que por lo menos ella sabía de las actividades de Gordon. El juicio de Gordon fue uno de los más mediáticos y sensacionales de la época. El caso causó un gran revuelo, no solo por la magnitud de los crímenes, sino por la naturaleza perturbadora de los mismos. Durante el juicio, Northcott admitió los asesinatos
pero intentó desviar la culpa hacia su madre, alegando que ella fue la que lo incitó a cometer los crímenes, siendo la mente maestra detrás de estos, y que él simplemente había seguido instrucciones. Sin embargo, los testimonios y la evidencia demostraron que Gordon era el principal responsable de los asesinatos. Él fue acusado con el asesinato de Walter Collins y los hermanos Winslow. Durante el proceso, Gordon corrió a 3 de los abogados defensores que le fueron asignados, para finalmente representarse a sí mismo. El juicio también puso de manifiesto la compleja y extraña relación entre madre e hijo. Aunque Sarah negó estar involucrada en los asesinatos, se descubrió que ella había estado presente en varias de las escenas del crimen. La relación entre ambos era disfuncional y patológica, lo que llevó a algunos psicólogos a considerar que la madre podría haber sido cómplice debido a una manipulación emocional por parte de su hijo. Finalmente, tras un juicio de 27 días y solo 2 horas de deliberación, Gordon Northcott fue declarado culpable y condenado a muerte por los asesinatos. El juicio y la condena significaron un gran momento para las autoridades, que se vieron obligadas a hacer frente a un caso de una gravedad sin precedentes. La naturaleza de los crímenes sacudieron a la nación y el caso trajo luz y buscó más presión en la necesidad de establecer leyes de protección a menores de edad. El 12 de octubre de 1930 fue el día designado para la ejecución de Gordon Northcott. El asesino comenzó a gritar y temblar. Solicitó una venda en los ojos para no ver la horca cuando era conducido allí. Tuvo que ser arrastrado los 3 escalones que lo separaban de su destino. Gordon fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión estatal de San Quintín, California. Su ejecución puso fin a uno de los casos más escalofriantes de asesinos en serie de la historia americana. A pesar de su muerte, las víctimas de Northcott y sus familias nunca pudieron encontrar consuelo por el sufrimiento que él causó. La madre de Gordon, Sarah, también fue arrestada y acusada de complicidad en los crímenes, pero no fue condenada a muerte. En cambio, fue considerada mentalmente inestable y pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica. Aunque Sanford aceptó haber participado en los crímenes, declaró que había sido obligado por Gordon. Él fue enviado a una escuela estatal por su complicidad. Al ser liberado, regresó a Canadá. Los restos inicialmente encontrados se creen pertenecían a un joven mexicano de nombre Alvin Gotea, quien, meses después de su captura, Gordon aceptó haber asesinado. Esa fue la única declaración por escrito hecha por el acusado. El caso de Gordon Northcott dejó una huella profunda en la historia criminal y en la psicología de los asesinos en serie. Los asesinatos del gallinero de Greenville, como se les conoció, fueron una de las primeras investigaciones en las que se abordaron temas como la psicología y el abuso infantil,
así como la manipulación familiar en el contexto de crímenes violentos. Tras los eventos, la pequeña comunidad de Greenville cambió su nombre a Miraloma, en un intento por desvincularse del infame caso. Sin embargo, el legado de los crímenes de Northcott sigue siendo una triste parte de la historia de California. A un nivel un poco más amplio, el caso sirvió para traer conciencia sobre los peligros de los secuestros y los crímenes contra niños. Además, inspiró cambios en las políticas de protección infantil y la cooperación entre autoridades de diferentes estados. Hoy en día, la historia de Gordon sigue siendo objeto de estudio para criminólogos y psicólogos que intentan entender la mente de los asesinos en serie y los factores que atribuyen a la creación de estos individuos. Aunque su ejecución puso fin a su vida, las consecuencias de sus acciones continúan resonando, recordándonos los peligros del abuso y la violencia cuando no se abordan a tiempo. Esta fue la historia de Gordon Northcott y los asesinatos del gallinero de Greenville. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.